La estrategia, entonces, ¿es correcta o es incorrecta? La de abrazos, no balazos, uno. Y dos, lo que estamos viendo y viviendo respecto a hechos delictivos en presencia de elementos de la Guardia Nacional, sea corretearlos o no, pero todo lo que se ha vivido y que hay muchas imágenes de delincuentes que incluso amenazan o se burlan o empujan o agreden a los propios militares. ¿Eso en el fondo ayuda a la consolidación de un Estado de Derecho o es solo ir sobrellevando el momento de la crisis sin una solución verdadera? Fíjate, Julio, lo que pasa es que me está haciendo la pregunta del $1,000,000. Si supiéramos la respuesta exacta, pues yo creo que estaríamos ya asesorando para que lo llevaran a cabo. Pero sí te puedo decir, a mí no me gusta reír los temas ni las preguntas. Y me gusta ser como que muy claro. A ver, abrazos no balazos es lo más correcto y te voy a decir en qué sentido. En el sentido de la legalidad. Porque nosotros como Estado no podemos permitir que se violen derechos humanos. ¿Dónde es donde creo que está el problema? Sí necesitamos que los políticos sean muchísimo más comprometidos. ¿Por qué? Porque recordemos que las leyes le dan muchísimos mayores derechos a los delincuentes que a las víctimas o a la autoridad. Tenemos una ley del uso de la fuerza que es imposible cumplirla. Tenemos que recordar que los grupos criminales tienen no solo estrategias que van muy por encima y muchísimo más adelante que las autoridades. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen despachos jurídicos especializados. Existe la corrupción, por supuesto, que les ayuda para que ellos tengan información privilegiada o incluso puedan hacer valer esas violaciones. Como jurista, yo no puedo decir que se tiene que priorizar la violación de los derechos humanos de un delincuente, pero como ser humano, yo sí lo que pido es que entonces creemos un sistema legislativo que sea muchísimo más eficiente y que, por ejemplo, a todos estos delincuentes que cometen delitos que pueden ser pertenecientes al crimen organizado o que a mi consideración son de lesa humanidad, pues por supuesto que se le tendría que hacer un tratamiento distinto. Desafortunadamente en México llegamos demasiado tarde a la repartición de los derechos humanos y seguimos confundiendo qué son los derechos humanos porque antes teníamos garantías individuales. Los derechos humanos que tienen más de 60 años en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre llegaron tan tarde a México que seguimos confundiendo. Si una persona no hace caso a la autoridad, si una persona desafía a la autoridad, si una persona existe ataques a esa autoridad o hay resistencia de particulares, entonces se acaba hasta cierto punto los derechos que esa persona tiene como ciudadano. Pero mientras los políticos no tengan el valor para hacer el cambio en las leyes, vamos a seguir criminalizando desafortunadamente a las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues por supuesto que se tiene que tener muchísimo mayor trabajo de inteligencia y de prevención de delitos, porque eso es la seguridad pública. La seguridad pública es para prevenir delitos, no para perseguirlos. Y desafortunadamente en México tenemos un rezago que lo que hacemos es perseguir delincuentes y no prevenir los delitos, porque desafortunadamente se sigue diciendo que existen violaciones al debido proceso o a los derechos humanos cuando se hacen investigaciones de grupos o bandas criminales, cuando se conoce, a ver, nada más por lógica, mi querido Julio, si vemos todos los días videos en donde se subieron a asaltar a las combis que están entre la Ciudad de México y el Estado de México, ¿a poco no se le ocurriría a algún brillante secretario de seguridad o algún jefe de alguna de las fiscalías de investigación, ya sea policía de investigación, si me explico, o la ministerial en el Estado de México, crear un operativo en donde se puedan prevenir esos delitos? Desafortunadamente, así tenemos un sinnúmero de incidencias delictivas en el país que como traen un gran rezago y como inmediatamente son ciudadanos de segunda por el famoso artículo 123 apartado B, que si se presenta una denuncia en contra de uno de estos policías, agentes del Ministerio Público o elementos militares, se inicia una investigación que muchas veces los separan del cargo. Entonces creo que ahí es bien importante que se entienda la seguridad pública como un todo. Fíjate, en este sexenio ahorita existe incluso un problema de sobrepoblación en las cárceles federales porque han existido más detenciones que en los dos sexenios anteriores. Sí, pero yo creo que no saben comunicar. ¿Por qué? Porque también recordemos algo, mi querido Julio, estamos en tiempos políticos que son tiempos perversos. Hay varios videos de los cuales hablan. Uno de ellos que han mencionado muchos, que no lo suben a las redes porque dicen que sería hacer apología del delito y porque es muy cruel, es sobre un delincuente que le saca el corazón a otro delincuente y se lo come. Ok, quiero decirte que ese video tiene más de 4 años, mi querido Julio, y que pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por supuesto que eso no es justificación, pero también entendamos que va a haber un bombardeo. ¿Por qué?
porque recordamos que la política es perversa. Y desafortunadamente quienes están en medio en este momento son las fuerzas federales, como el Ejército, como la Marina, como la Fuerza Aérea y como la Guardia Nacional, que van a tratar de desacreditarlos por todos los medios, tratando de provocarlos para que terminen ellos accionando sus armas de fuego y entonces sí criminalizarlos y hablar de que el gobierno crea matanzas. Y creo que ese es el problema, que en esos tiempos políticos todo el mundo está tratando de cuidarse para que no se termine convirtiendo en un tema por lo cual los puedan atacar y que los afecten en las elecciones.